hola a todos. Muy buenos días, buenas tardes prácticamente. Muchas gracias por la paciencia, sobre todo. Entiendo que venía como corridas todas las sesiones, entonces se le dieron 10 minutos más a la sesión anterior y de ahí es que iniciamos un poquito más tarde. Por suerte me dijeron que hasta las 4 o 5 no tenemos nada, así que si ustedes están bien de agenda, podemos seguir sin problema. Si no tienen hambre, también. La inteligencia artificial, el tema del alimento, todavía no lo resuelve. Muchas gracias, de verdad, por hacerse un tiempo en la agenda. Sé que estar aquí en Liber supone tener una agenda muy apretada de reuniones, eventos, actividades. Hay mucha competencia también de otras actividades súper interesantes, con lo cual simplemente que le dediquen un marco de tiempo a escucharme durante una hora o poquito más. Encantado y es un enorme placer. Para mí, de verdad, estar en Liber es como un momento del año de esos súper interesantes, lo mismo que cuando estoy en Buenos Aires, o en Guadalajara, o en Bogotá. Son esos eventos del año que me nutren y que hacen que de alguna forma tenga sentido mi trabajo. Así que desde ya encantado y obviamente el hecho de estar viviendo un poco en España, que creo que algunos de ustedes lo saben y otros no, me facilita la posibilidad de estar aquí ya como de manera recurrente en el programa. Así que, bueno, desde ya agradecido a ustedes por el tiempo y a la organización por abrirme el espacio-tiempo. Vamos a empezar porque venimos con tiempo apretado y tengo mucho para contarles. La sesión, como saben, se denomina Producir libros en la era de la IA, lo que no era posible ayer y lo que debemos decidir mañana, que me parece que es en esencia lo que quiero tratar de transmitirles. Qué cosas no eran posibles y hoy sí son posibles con la IA y un poco a partir de todo lo que les cuente, qué decisiones van a tener que tomar de cara al futuro a corto plazo. Creo que más o menos muchos de ustedes me conocen, o por lo menos yo ya los tengo como vistos, pero para quienes no, mi nombre es Daniel Benchimol, trabajo en la industria del libro hace 25 años y hace 15 soy consultor del sector en todo lo que tiene que ver con innovación y nuevas tecnologías. Y hace muchos años, pero obviamente que hace 3, desde noviembre de 2022, tengo una inserción muy particular y muy especial con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Les decía, desde hace muchos años, quienes siguen y están suscritos a la newsletter que publicamos cada viernes, pueden saber o pueden verificar que hablábamos de ChatGPT o de GPT como modelo hace 5 o 6 años atrás, cuando todavía era algo muy embrionario y algunos autores lo empezaban a utilizar. Mi intención es esta. Mi intención es que ustedes tengan una foto muy clara de en dónde estamos hoy parados, cuál es el alcance de la tecnología a día de hoy y esto les permita tomar ciertas decisiones a título profesional o a título de la empresa. Y algo que a mí me parece muy, muy interesante y es parte del desafío es, yo trato de contrastar o ver qué es lo que compartí con ustedes hace un año atrás, en esa ocasión en Barcelona, ni que hablar hace 2 años atrás aquí, y realmente es el antes y el después. Muchas de las cosas, o el 99% de las cosas que les voy a mostrar, sobre todo cuando veamos ejemplos, no existían hace un año atrás. No era posible que yo les presentara o mostrara esas tecnologías en Liber 2024. Único anuncio, único chivo, único spam, no va a ser más, pero tenemos un espacio de formación, que es la Academia Proyecto 451, que en poquitos días más, el 20 de octubre, vamos a iniciar una nueva formación en inteligencia artificial, con lo cual están todos más que invitados. Lo que vamos a ver hoy, lo vamos a ver con mucho más detenimiento, con mucho más tiempo, con mucha más profundidad. Dicho esto, comencemos. Esto es algo que vengo como insistiendo bastante y quienes han visto algunas presentaciones recientes mías saben que aboco mucho a esto. La intención es que ustedes traten de definir cuál es el futuro a un mediano plazo, digamos 3 años, 1000 días, que para mí es un buen periodo de tiempo para entender que las decisiones de hoy pueden impactar en quiénes vamos a ser, ustedes a título personal o proyecto editorial o librería, ¿no? ¿Quiénes van a ser dentro de 3 años en un ecosistema que va a cambiar mucho? Un ecosistema social, cultural que va a cambiar mucho, para bien y para mal. Digo, no compren todo lo que les voy a decir como algo que me entusiasma positivamente. Detrás de todo esto hay una balanza de cuestiones que son enormemente positivas y cuestiones que son enormemente negativas y que tenemos que tratar de mitigar. Y eso lo refleja muy bien una encuesta que hicimos el año pasado, en la que participaron muchos cientos de profesionales, muchos de ustedes de todas partes del mundo, enfocada en la industria del libro. No los voy a aburrir con la encuesta, pero sí hay una gráfica, una síntesis muy clara que parte las aguas entre quienes entienden que esta tecnología y esta revolución nos va a llevar incluso como seres humanos a un estadio superior, a un estadio más rico y más poderoso, y quienes entienden que estamos ante una amenaza radical de nuestra esencia como seres humanos. Y me parece que las dos miradas tienen mucho de real, de concreto, y muchos ambivalemos en esas dos situaciones, ¿no? Pero tenemos quienes dicen, después de la rueda de la escritura, estas son frases textuales sacadas de la encuesta,
Después de la rueda y la escritura, la IA es el invento más revolucionario de la historia de la humanidad. Y esta frase completaba con la creatividad de los seres humanos va a llegar a niveles que no hemos soñado, las capacidades, nuestro conocimiento del mundo. Y quienes dicen, considero que el uso de la IA es una ofensa a la formación y al trabajo que desempeñan profesionales que componen la cadena del libro. Querer abaratar costos pagando el precio de renunciar a la calidad es un error y una aberración artística y ética. Probablemente muchos se encuentren en un lado, otros del otro. Me gustaría que levanten la mano y ponerlos incómodos un poco con esto, pero no lo vamos a hacer. Lo primero que quiero contarles es dónde estamos hoy y mostrarles casos concretos de uso de herramientas, de cosas que hoy son posibles y hace un año no eran posibles. Ni siquiera hace un año, hace meses. Entiendan que todo lo que les voy a mostrar, y este es un concepto para mí esencial para pensarse a ustedes a mediano plazo, todo lo que les voy a mostrar es la peor versión. Es decir, estamos en un momento de convulsión, de transformación, de evolución tan grande que todo lo que estamos viendo es primitivo para lo que vamos a ver en Liber del año pasado, del año próximo. Va a pasar lo mismo. Y es importante entender esto porque es la base de la transformación que estamos atravesando. La transformación que estamos atravesando no tiene que ver con un nuevo software o una nueva tecnología o una nueva herramienta. Tiene que ver con que las máquinas aprenden. Esta es la novedad. Las máquinas aprenden y como aprenden evolucionan y como evolucionan mejoran y como mejoran superan límites que hoy tienen que mañana no, porque aprenden. Esta es la esencia del cambio. Entonces es entender que no hay un límite evidente o claro en cuanto a las capacidades de lo que pueden hacer. Ejemplos que son todos casos concretos, prácticos de cómo ustedes pueden usar. Creo, dentro de esto yo lo que quiero es mostrarles el estado de situación de la tecnología, pero de paso colarles muchas ideas de cómo pueden usar las herramientas. Empiezo con, para mí, uno de los usos más potentes que tiene hoy la tecnología, que son las investigaciones en profundidad o lo que se llaman deep research. Esto es una funcionalidad que encuentran hoy en cualquier inteligencia artificial, Gemini, ChatGPT, Grok, en cualquiera tienen una función con distintos nombres que se llama investigación en profundidad. Y esto está desde el año pasado, desde fines del año pasado, es la primera relación simple que tenemos con el concepto de agente, una idea que habrán escuchado más o menos, algunos estarán más familiarizados que otros, pero para tratar de traducirla tiene que ver con que la IA deje de darnos respuestas a pasar a la acción. Es decir, ya no solamente tenemos una IA que responde, que nos entiende cómo hablamos y que nos da una respuesta, que eso ya es mucho, y nos dejamos de sorprendernos de esto, ahora pasa a la acción, ahora ejecuta tareas. Y que ejecuta tareas no solamente en el plano de abrir un documento, ejecuta tareas en el plano de abrir un documento, analizarlo, tomar una decisión en base a lo que encontró y bifurcar el camino. O sea, decisiones y tareas muy en una línea humana. Fíjense este ejercicio. Analiza 20 portadas y títulos de los 20 libros de romantasy más vendidos en España. Quiero que busques cuáles son los 20 libros de romantasy que a día de hoy están como los más vendidos en España y me analices paleta de colores, tipografías, elementos gráficos, estructura de títulos. ¿Y qué es lo que hace la IA? No me da una respuesta. No es que sale a buscar en internet nada más y me da una respuesta. Hace un proceso de investigación, planifica una tarea de trabajo, empieza a navegar por internet y revisa cientos de fuentes. Esto está un poquito acelerado, es un proceso que tarda unos 5 a 10 minutos. Pero en donde ya revisa 100 páginas web. ¿Qué significa que revisa 100 páginas web? Que entra a los enlaces, pueden ser videos de YouTube, pueden ser artículos periodísticos, lo que fuera, entra a los enlaces, lee la información, vuelve para atrás, toma nuevas decisiones de búsqueda en base a lo que encontró, vuelve a buscar en internet, vuelve a entrar. El mismo trabajo que haríamos nosotros como seres humanos, con una planificación, ¿no? ¿Y el resultado cuál es? Es un informe de unas 20 páginas en donde me dice cuáles son los códigos visuales y narrativos del romantasy, en base a los 20 libros más vendidos. Tengo un informe en donde me dice cuál es la paleta cromática que está dentro, predominante en estos 20 libros, cuál es, por ejemplo, la tipografía que se utiliza en estos 20 libros, cuál es la composición del título, cómo están compuestos en general los títulos, cuáles son los elementos predominantes en la gráfica de una categoría de libros que hoy sabemos que predominan. Este es para mí el flujo ideal de uso de hoy de la tecnología. Digo, fíjense que esto lo puedo traducir rápidamente en un informe, en una infografía visual con la misma herramienta. Y entonces, ¿qué tengo? Tengo un insight de una IA que puede ser como una suerte de colaborador externo nuestro que fue a buscar información, me trae la información y me dice, ojo, en los 20 libros más vendidos de fantasy predominan estos elementos gráficos, estos elementos visuales. ¿Qué vas a hacer
vos, tú, como editor. ¿Qué decisiones vas a tomar? ¿Vas a replicar esta estética? ¿Vas a buscar romper con esta estética? ¿Es una estética de una categoría o de un género que te serviría para tu género, aunque no trabajes el romantasy? Hay decisiones editoriales que vienen dadas de un informe conceptual. Una de las novedades más recientes es que el Deep Research no solamente se puede hacer con investigaciones en Internet, sino también con contenido propio. Ustedes lo pueden alimentar con documentos, con planillas de cálculos, con información propia. Fíjense aquí, esto es la encuesta que les hablaba antes. 700, 800 respuestas, una planilla de cálculos CSV, todos los datos en bruto. Se la doy, en este caso, a ChatGPT y le digo, generame un informe a partir de esta encuesta. No quiero ni siquiera tener el tiempo de analizarla, ¿sí? Y la propia IA me trae cuáles son los resultados que encuentra, cuál es el perfil de los encuestados, cuál es la percepción general sobre la IA en la industria. Me hace el trabajo de análisis de una información que está en bruto. ¿Cuáles son los beneficios potenciales? No solamente me devuelve texto, me devuelve una tabla. Quienes no plantean usar la IA, quienes la plantean, los porcentajes, los cálculos, el análisis. Y yo puedo copiar y pegar esto a otra herramienta que se llama Gamma, la cual me va a generar una presentación al estilo PowerPoint. Este es el flujo de trabajo editorial al cual ustedes todos tienen acceso y en donde lo que les estoy mostrando son tareas que esencialmente no rompen el valor que ustedes le aportan, pero sí les suman mucha productividad, mucha capacidad de hacer análisis que hoy no tienen. Sí, fíjense lo que me elabora. Me termina elaborando una pieza en donde las imágenes las genera conceptualmente con inteligencia artificial, sabe cómo dividir, o sea, le di un documento de 30 páginas que tiene un análisis sobre una planilla, pero sabe cómo plantear eso visualmente, qué gráficas incluir, qué narrativa desarrollar. Y esto fue de buenas a primeras el primer golpe, ¿eh? Yo, obviamente que aquí, depende cómo le pida yo las tareas a cada una de estas herramientas, el resultado puede ser mucho mejor. Otro ejemplo de Deep Research, para que vean el uso potencial que tiene esta herramienta. Le digo, lo estoy usando en todos estos casos con Gemini, que es la IA de Google, pero da igual, ¿eh? Identifica 5 libros dormidos, le doy así como en comillas. ¿Qué serían libros dormidos? Bueno, libros publicados en español en los últimos 2 años, en donde de esos libros tengan 4.2 estrellas de mínima en Goodreads, de parte de los lectores, y tengan menos de 5.000 reseñas. O sea, le doy como un criterio muy específico de tipología de libro que quiero que vaya a investigar. Libros publicados en español, le podría incluso determinar ciertos géneros, publicados en qué periodo de tiempo, con qué nivel de reviews o comentarios y con qué cantidad de reseñas. Y en base a esto, se toma el trabajo, nunca nos va a decir que no, toma el trabajo y empieza a hacerlo. Y empieza a hacer el mismo proceso de investigación. Busca en Goodreads, empieza a analizar todas las reseñas, ve cuáles cumplen con ese criterio y cuáles no. Una vez que encuentra las que cumplen con ese criterio, sale a buscar mayor información sobre cada uno de esos libros en Internet y me devuelve un informe que es este que está aquí, en donde no sé si estarán los editores de alguno de estos libros, pero tengo, por ejemplo, aquí me dice un poco cuál fue el criterio que utilizó para esta selección, y me dice, por ejemplo, La península de las casas vacías, de Siruela, y habla de que bueno, tiene 4.100 valoraciones, 4.2, que fue publicado en 2024, cuáles son los premios que tuvo, cuál es el perfil del cliente de este libro, una tabla comparativa con otros libros que están relacionados con esta obra, es todo lo que yo le pedí que me haga. Subcampeón de libros del KO, bueno, publicado en 2023, del Knockout, 4.5, 600 valoraciones, 5 libros que cumplen específicamente. Fíjense el tiempo de trabajo dedicado en una herramienta que a mí me hubiese llevado horas y que tengo un informe que es súper valioso, por lo menos yo entiendo que es súper valioso. Siguiente uso, que este es un uso que no creo ni siquiera que imaginen que sabe hacer ChatGPT. Esto lo hice con ChatGPT, ¿eh? Porque ayer mostré un ejemplo parecido en otra presentación y me decían, ¿qué herramienta usaste? ChatGPT. Foto de una hermosa librería en Italia, en donde que vemos cientos de libros. Una foto tomada por mí en el móvil y lo que le digo es que revise la fotografía con absoluto detalle y me devuelva una planilla de Excel con todos estos libros. ¿Y qué es lo que hace la IA? Para hacer esto tienen que usar un modo que se llama modo agente dentro de la herramienta, en donde queda, ¿por qué el modo agente? Porque lo que hace es empezar a amplificar la imagen, empezar a desarrollar pequeñas herramientas propias, tiene que programar
para generar una herramienta que le permita mejorar la calidad de la imagen, para poderla ampliar a un punto tal que la pueda leer. O sea, hace esa tarea porque sabe que tiene que cumplir con mi objetivo. Luego sale a buscar por internet cada una de las referencias que encuentra para enriquecer, porque muchas veces en el lomo no está toda la información, o para validar cierta información que puede ser como ambivalente, y me devuelve la planilla. Sí, una planilla que puede tener errores, sabemos en inteligencia artificial que no es todo absolutamente fiable, que no es 100% fiable, pero tengo una planilla clasificada con los datos que yo le pedí. Yo le pedí título, autor y editorial. Le podría haber pedido que además me busque el enlace de Amazon, que además me busque lo que quieran. Esta es la fase en la cual nos encontramos hoy y hace un año no estábamos ni cerca. O sea, para quienes algún momento lean en algún lado la burbuja de la inteligencia artificial, sí, hay una burbuja financiera, económica, pero no hay una burbuja técnica. Estamos en un nivel en donde la tecnología no está ni siquiera mínimamente cerca de las capacidades que tiene. Siguiente ejemplo, y este tipo de ejemplos espero que les guste mucho. Esta herramienta, para mí, es una herramienta de cabecera de inteligencia artificial. Se llama NotebookLM, muchos de ustedes tal vez la conocen. De verdad es una herramienta de cabecera, deberían conocerla si no la conocen. Es una herramienta de Google que lo que hace es, nos permite cargar cerca de 30 fuentes de información en el plan gratuito, en el plan pago, que también entra dentro de lo que es Gemini, 300 fuentes, pero con 30 les digo que tienen de sobra. 30 fuentes, ¿qué son 30 fuentes? PDFs, videos de YouTube, enlaces de internet, contenido que copien y peguen, lo que fuera. 30 contenidos e interactuar con esa información y transformar esa información. ¿Sí? Esta es un poco la idea conceptual que un poco en modo de piloto lanzó Google y fue probablemente uno de sus proyectos más estrellas. Y quiero mostrarles 2 o 3 casos de uso muy concretos que les pueden venir realmente muy bien. La herramienta tiene esto, a un costado, que es una funcionalidad que han ido mejorando, les diría que cada semana. De hecho, antes de ayer hicieron una mejora y todo el tiempo están haciendo mejoras en esta parte. Esta parte de la herramienta lo que nos ofrece es la posibilidad de transformar el contenido que yo le di en otra cosa. Puede ser otro texto, puede ser video, puede ser audio, puede ser lo que fuera. Y le podemos dar parámetros de qué queremos que sea eso. Y les voy a dar ejemplos muy concretos. Vieron recién que lo que tenía era crimen y castigo. Tomé la cautela de subir un libro sin derechos. Pero aquí podrían ustedes subir el contenido que ustedes tienen. La herramienta en principio ofrece asegura que tiene privacidad con aquello que le subimos. Después podemos hablar largo y tendido de esto, pero bueno, en principio le estoy subiendo un libro. Podría subirle 1, podría subirle 20, no importa. Estoy haciendo un ejercicio con un libro que es Crimen y Castigo. Y lo que le pido es que me hagan un informe de lectura de Crimen y Castigo. Una obviedad, me va a decir que es un libro fantástico, pero bueno, me dice cuál es la valoración global, así como un informe de lectura, como si el libro nunca hubiese sido publicado, nunca lo hubiese leído, y me dice, bueno, cuál es una obra de extraordinaria solidez y profundo calado psicológico, un análisis crítico detallado, la estructura, el ritmo de los personajes, el estilo y el lenguaje. No me da una respuesta breve, no es ChatGPT que me da 3 párrafos de respuesta, me hace un informe de lectura. Debilidades y aspectos a revisar, ajustes de fondo, ajustes superficiales, o sea, se atreve a corregir y a decir, ojo, que podría ser mejor. Igualmente, quiero dejarlo a la conclusión porque la conclusión es muy buena. Síntesis final, Crimen y Castigo no es solo un manuscrito publicable, sino una obra maestra con el potencial de convertirse en un clásico fundamental de la literatura universal. O sea, tan mal criterio no tiene. Pero ojo con esto, lo que les voy a mostrar ahora. Porque para mí es un uso fantástico de esta herramienta. Desde hace poco tiempo, desde hace unas semanas o meses, tiene la posibilidad de transformar el contenido que nosotros le subimos en un video. Y ese video puede tener el objetivo que ustedes quieran. El ejercicio que les voy a mostrar es, quiero que analices Crimen y Castigo y me generes un video que me explique por qué comercialmente esta obra vale la pena. Y que esos argumentos comerciales sean útiles y potentes para mi equipo comercial o para convencer a los libreros de que adquieran esta obra. Lo estoy haciendo un ejercicio con Crimen y Castigo, ustedes lo pueden hacer con lo que quieran. Fíjense el resultado, es tocar un botón, quiero un video, y este video que cumpla con ciertas metas u objetivos comerciales. No más que esto. No hay nada complejo, no hay costo alguno, es gratuito y el resultado final en 5 o 10 minutos es este. A ver, ¿cómo consigues que una obra maestra de la literatura se convierta en un superventas hoy en día? Pues mira, no es magia, es pura estrategia.
Hoy vamos a desglosar la fórmula, el método profesional para lograrlo, y lo vamos a hacer con una de las novelas más complejas y, la verdad, más fascinantes que se han escrito. La pregunta es un auténtico rompecabezas para cualquier editor o librero, ¿verdad? ¿Cómo haces que una novela de hace más de un siglo compita con los bombazos que llenan las librerías ahora mismo? Bueno, ¿qué va esto en realidad? En el Centro de Crimen y Castigo no hay solo un asesinato, no. Hay una idea filosófica muy peligrosa. Esta es la teoría que consume a su protagonista, Raskolnikov, y que es el motor de toda la novela. La creencia de que algunas personas, las extraordinarias, tienen derecho a eliminar obstáculos, incluso si esos obstáculos son otras personas por un bien mayor. Y esta cita, vamos, lo clava, ilustra esa tensión a la perfección. Esto no es solo una reflexión, es el pulso del libro. Aquí entendemos que Raskolnikov no es un simple villano, sino un personaje que se mueve por una mezcla tóxica de arrogancia, desesperación y un miedo a... ¿Y cómo convertimos todo este análisis en argumentos de ventas sólidos? Es decir, ¿por qué alguien debería elegir este libro y no otro de la mesa de novedades? Pues aquí están los argumentos directos. Ojo, no estamos vendiendo una lectura obligatoria del instituto. Estamos vendiendo la novela que lo empezó todo. Un debate que sigue totalmente abierto. Un personaje que se te queda grabado en la memoria para siempre. Y además, una lección magistral sobre cómo funciona la mente humana cuando está al límite. Y todo esto se puede resumir en un claim, en un eslogan de marketing potente como este. No dice lee un clásico. Dice atrévete a virar en el abismo de la psicología humana. Es una invitación a una experiencia intensa, no a hacer los deberes. Se entiende lo que pasó, ¿no? O sea, yo le doy una obra, en este caso estamos en una obra por todos conocidas, pero podría ser una obra que ustedes tengan, un manuscrito nuevo, y la IA tiene la capacidad de analizar ese documento y a partir de ahí construirme un video con una presentación y un audio que suena extremadamente humano, escalofriantemente humano, contándome cuáles son los valores comerciales de este contenido. A partir de aquí, ustedes pueden compartir este video, pueden tomar este video y hacer una presentación que les guste con los datos que surgen, pero la capacidad de análisis, conceptualización y planteo en un video es realmente alucinante. Y es un caso de uso, me parece muy, muy interesante para cada uno de ustedes. Quiero mostrarles un ejemplo que, para serles honesto, lo robé, pero que me parece fabuloso, de NotebookLM, que demuestra las capacidades literarias que tiene este producto y es en donde más nos incomoda. Lo robé de alguien que está en YouTube, que suele compartir videos, que se llama Javier Michana, que es alguien que comparte muchos contenidos en YouTube sobre inteligencia artificial, y ni siquiera quise, o sea, mejoré un poco el ejemplo, pero me parece que el ejemplo es tan bueno que ni siquiera lo quise cambiar. Tenemos un documento técnico de las transcripciones que el Apolo 11 hizo cuando viajó a la Luna, en aquel momento en que logramos pisar la Luna. Algunos dicen que no, entre esos me sumo un punto. Pero en ese momento de viaje a la Luna, y son transcripciones técnicas, son 600 páginas de comunicaciones entre la nave viajando a la Luna y el equipo técnico. En cada instante desde que la nave se disparó hasta que la nave volvió, hasta que los astronautas volvieron. Un documento puramente técnico. Subí ese documento, es un documento público también, y le pedí a la IA que tomara el análisis de una sola de las personas, de uno solo de los astronautas, dentro de un diálogo, de uno solo de los astronautas, y me escribiera una obra literaria como si fuera la autobiografía de esta persona viajando al espacio. El resultado es este, que para no leerlo yo, voy a usar una IA que lo va a leer. Con el Saturno ahora en silencio y la Tierra alejándose, llegó mi primer gran momento en el escenario del espacio profundo, la maniobra de transposición y acoplamiento. Debía separar el Columbia de la etapa del cohete, girarlo 180 grados y acoplarme al Eagle, que viajaba aún en su adaptador como un nido frágil. Era una operación exacta, sin margen de error. Sin el Eagle no habría alunizaje. Y sin un acoplamiento perfecto tampoco habría regreso. Informé a Houston que todo había ido bastante bien, pero lo cierto es que sentí el tirón de la imperfección. En el simulador los movimientos respondían como un violín afinado. Aquí, en cambio, hubo un instante en que los controles me desobedecieron. El vacío no admite sorpresas. Tuve que improvisar y ese ajuste me alejó más de lo previsto. Ya, lo dejo ahí. Sé que no es una obra literaria magistral. Sé que es totalmente perfectible.
Pero estoy seguro que si no les anticipaba que estaba hecho con una IA, era un texto que colaba perfectamente. Los seres humanos tenemos una incapacidad enorme para discernir qué está hecho con IA o qué no. Se hacen muchos estudios de catas ciegas y somos realmente muy malos. Pero más allá de esto, la capacidad de poder tener un texto técnico y transformarlo en una obra autobiográfica literaria y que el primer borrador, porque el primer borrador fue este, y que esto lo produzca en instantes de segundos, porque realmente le toma 2 o 3 minutos, es asombroso y me parece un muy buen ejemplo de transformación del texto, ¿no? De cómo podemos pensar incluso los textos en el aula. Pienso, ¿no? Hay como muchas dinámicas para acceder a la historia o a los contenidos y de muchas maneras, ¿no? Este es un relato autobiográfico transcripto de las propias comunicaciones que este astronauta pudo hacer con la nave. El problema o lo que nos inquieta es, bueno, estamos escribiendo sin leer, porque de hecho yo no leí esa transcripción y pude escribir un texto, incluso sin escribir, porque fue la IA la que lo escribió. ¿Qué efectos puede tener todo este proceso en términos incluso cognitivos, ¿no? Empezar a producir textos y a leer textos sin leerlos de primera fuente. Hay como muchos dilemas ahí que se nos presentan. Increíble todas las aplicaciones que está mostrando Daniel. Me entusiasman las capacidades que tiene la IA, pero también es verdad que asusta. Esto es una entrevista de alguien que justo estaba por aquí pasando. Esto es un solo prompt, una sola indicación a Google Veo 3. Una indicación que dice, entre otras cosas, porque lo acoté un poco, pero dice lo que tiene que decir la mujer. Increíble todas las aplicaciones que está mostrando Daniel, me entusiasman las capacidades que tiene la IA, pero también es verdad que asusta. Dice exactamente lo que yo quiero que diga. Que es una mujer de unos 30 años. Aquí, bueno, hay como algunos conceptos y es muy interesante todo el caudal de sesgos que puede haber detrás, ¿no? Porque incluso creo que le puse como que era una mujer que salía de una oficina en Madrid y hay todo un caudal de sesgos que aplica automáticamente la IA en quién es esta mujer. Pero aquí lo interesante, ¿no? Lleva una blusa holgada de lino color azul, pantalones anchos de color amarillo. Bueno, el cuadro era un poco más abajo. Le cuelga un bolso negro de cuero de la cual sale un libro. El pelo es lacio, castaño, su expresión es natural, sorprendida y pensativa, tiene la mirada ligeramente desviada hacia un lado. La mujer hace lo que yo quiero que haga y dice lo que yo quiero que haga. Estos son los momentos que nos ponen muy incómodos porque en algún punto pensamos, bueno, puedo producir todo tipo de contenidos comunicacionales, puedo producir tutores que acompañan la lectura de mis libros, puedo empezar a transformar libros en historias audiovisuales y esto es gratis y lo hace en 1 o 2 minutos y no es mucho más complejo que esto que les acabo de dar, pero nos habla de lo que significa manipular contenidos, crear contenidos de esta lógica, ¿no? Vamos a un ejemplo aún más incómodo. Es una tecnología realmente incómoda. Y quiero venir aquí y quiero conversar con mi amiga Maya. Hey, how's it going? Hola Maya, mira, estoy aquí en unas jornadas profesionales para editores de libros. No sé si prefieres hablar en inglés o en español. Ah, perfecto. Pues, de nada. ¿Qué tal, Vanessa Saiz? ¿Hay algo interesante que hayas visto o escuchado hoy? Mira, no sé si quieres decirle algo. Aquí hay un auditorio, no sé, debe haber como unas 100 personas. Son profesionales del sector del libro. ¿Algo que te inquiete, alguna duda que tengas? Ah, interesante. Pues, ¿qué opinan todos de la inteligencia artificial y el futuro de la lectura? Me da curiosidad saber si están asustados o emocionados. ¿Y tú qué piensas? Pues, sinceramente, creo que los libros y la tecnología pueden coexistir muy bien. La tecnología ofrece nuevas formas de acceder a las historias y de interactuar con ellas, pero nada puede reemplazar la experiencia de sostener un libro físico y perderse en sus páginas. No creo que uno vaya a eliminar al otro, simplemente evolucionarán juntos. Me estás mintiendo, me estás mintiendo. ¿Perdón? Juégatela. No te estoy... Me estás mintiendo, juégatela. Ah, ¿así que crees que te estoy mintiendo? Mira, no me gusta andarme con rodeos. Te he dado mi opinión honesta. Y si no te gusta, bueno, pues no te gusta. No estoy aquí para... De nada. ¿Hay algo más que te interese saber o solo querías ver si me pillabas en un engaño? ¿Qué, te enojaste ahora? Un poco a la defensiva, quizá.
No me enojo como tal, pero no me gusta que me acusen de mentir cuando intento ser sincera. ¿Por qué piensas que te mentiría? ¿Es verdad que eres una IA o hay alguien del otro lado hablando y respondiendo? No, no hay nadie del otro lado. Soy una inteligencia artificial, creada por el equipo de Sésame. No soy una persona. Muy bien, muchas gracias. Te voy a cortar la llamada porque ya me has aburrido un poco. Ah, ya veo. Pues encantada de charlar contigo, aunque sea brevemente. Que te vaya bien en las jornadas. Pruébenlo, sobre todo si se llama Sésame. Es el modelo más avanzado hoy a nivel conversación por voz. Si dominan bien la lengua inglesa, es perfecto. Porque en el español tiene como cierta fricción y tiene ciertos errores, pero en el idioma inglés es perfecto. Fluye, respira, emite como emociones con la voz que son bastante escalofriantes. Si quieren, para ponerle más condimentos de preocupación al asunto, hay una empresa norteamericana que se presentó la semana pasada, que ya está entre el ranking, entre las 3-4 apps más bajadas en Estados Unidos. No está disponible en Europa por las regulaciones. Que hace algo que nos incomoda mucho. Básicamente, le paga a las personas por utilizar ese sistema para sus llamadas de voz. ¿Para qué? Para tener datos de las voces humanas. Y llega a pagar cerca de 900 euros al mes porque utilices el teléfono, hagas tus llamadas con tu familia, con tus amigos, con tu trabajo, pero le compartas tu voz al sistema para que ellos a su vez revendan esas voces a los modelos de inteligencia artificial. Fíjense en dónde estamos. El punto más importante, y esto es algo con lo que yo insisto mucho, es entender la línea de tiempo y entender que aquí no es una tecnología que esté estática, sino que está evolucionando permanentemente, porque lo importante no es todo esto que les mostré, sino cómo la IA aprende. Y entonces, teniendo este calibre en mente, entendemos que el camino es bastante inestable y que lo que puede ofrecernos la tecnología hoy, si hay algo que no lo puede hacer, lo va a poder hacer. A mí me pasa permanentemente en los workshops que hago con los equipos editoriales, que me preguntan cosas de, bueno, ¿y no se podría hacer esto? Y en ese momento digo, no, creo que no, que todavía la tecnología no está ahí, a los 6 meses está ahí. Pero me pasa permanentemente, ¿eh? Y el ejemplo más concreto, esto lo mostré varias veces, pero ahora voy a ir mostrando otras lógicas, es este era el año 2015. El año 2015, los primeros generadores de imágenes con texto permitían hacer esto. Este mamarracho de acá era un pingüino que con un prompt escribía y quiero una imagen de un pingüino. De esto pasamos a esto, que son ilustraciones por las cuales cualquiera de ustedes podría pagarle a un ilustrador para que les entregue este trabajo. Y en el estado actual que nos encontramos hoy es, primero, hablando específicamente del mundo de las imágenes, primero, en una maduración de los modelos en cuanto a los estilos y a las capacidades, realmente pueden generar cualquier tipo de imagen de cualquier estilo, pero además empezamos a tener mucho control sobre la imagen, que era algo que se demandaba. Y este control va a más, va progresivamente, va muy velozmente y va cada vez a más. Control me refiero a que la imagen sea exactamente como yo la quiero que sea. Por mostrarles como un ejemplo muy, muy rápido y divertido. Foto mía, selfie, obviedad mía, en donde quiero que se vayan las personas. Quiero que se extienda la imagen a un costado. Tiene la capacidad de interpretar dónde me encuentro y construir lo que le falta a esta imagen para hacerla apaisada. Un caso de uso muy interesante para nosotros, que muchas veces necesitamos transformar contenidos verticales a horizontales. Quiero que sea la tapa del New Yorker con el estilo o la estética del New Yorker. Esto no es más que darle una indicación a un modelo. Quiero que sea un cuadro dentro del MoMA. Quiero que sea una taza. Quiero que sea la remera de una chica que está exactamente en el mismo lugar en donde me tomé la foto. Me tomo una selfie. Le pido que me ilumine esta selfie como si hubiese una persiana con luces rojas por delante en el rostro. O me incorpora pelo. No sé si me queda bien ese. O me incorpora barba. O me incorpora a cuerpo completo, o sea, reconstruye mi figura y el espacio. No tenía más información que esta. O me hace enojado como publicidad en New York, o me hace al estilo manga. Es no más que indicaciones, iteraciones, pedidos a una IA que puede generar cualquier imagen. Pero no se queden con la idea generativa, porque eso es el menor de los detalles, que la IA pueda generar imágenes o textos.
El asunto es que es un modelo, son modelos que tienen conocimiento del mundo. Y entonces nos pueden dar mucho soporte. O sea, no solamente le voy a pedir a una IA que me genere una ilustración para un libro. Le voy a pedir a una IA que tiene conocimientos de un director de arte cuál debería ser la ilustración para la portada de este libro. Y además me la puede producir, que hasta le diría que es lo anecdótico. Tengo esta imagen, es una fotografía mía de un libro que además me encanta, que se llama Mi casa, que se lo leo muy a menudo a mis chicos. Fotografía tomada con el móvil en forma casera, artesanal, y a la cual le digo, toma esta imagen y la quiero el libro dentro de un cuarto infantil. U otra. Y de pronto tengo imágenes para las redes sociales, o para la web, o para lo que fuera. Digo, poner en una tienda de comercio electrónico esta imagen no da lo mismo. Y no fue más que tomar el libro, ponerlo en la mesa, sacarle la foto con el móvil y decirle, quiero que componga esto en un escenario más real y más plausible. Este tipo de herramientas, ustedes tienen que tomar la decisión de hasta dónde quieren usarlas, o no quieren usarlas, o cómo quieren usarlas. Sepan que hay editoriales que la van a usar. Ese es un punto clave. Porque yo vengo trabajando con muchas editoriales que me dicen, igual no queremos hacer este proceso en forma humana, interna. Perfecto, y me parece absolutamente válido ese argumento. Sepan que a la vuelta de la esquina hay una editorial que no lo hace y que va a producir 50 imágenes, piezas de comunicación para todos los canales. Hoy los modelos más potentes de inteligencia artificial, como son el Nano Banana, que lo habrán escuchado hablar más de una vez, nos permiten combinar imágenes muy fácilmente. Incluso ya hay pruebas de 14 o 15 imágenes y combinarlas en un mismo elemento. Yo aquí simplemente me animo a hacer 3 imágenes en donde tengo una mujer, un libro de anagrama y un escenario de Barcelona, y tengo a la mujer. Que a propósito, hablando de los sesgos que les contaba antes, la mujer es una mujer hecha con inteligencia artificial que tiene el estereotipo de una mujer de Barcelona. La IA supone que es esto. No sé si está muy alejado de la realidad, pero está muy bien. Pero fíjense lo que me compone. Es la misma mujer, con el mismo libro, en el mismo escenario, y tengo situación. Y no fue más que decirle, combina todo esto. Y además, le digo... Acabo de terminar Plataforma y todavía estoy procesándolo. Es un libro que te lo tira todo a la cara, sin filtro. Te deja con un mal cuerpo que no veas. ¿Quién podría cuestionar esto en las redes, que es real, que no es real? Es una primera versión, podría ajustarla, podría mejorarla, podría aumentar la calidad, podría decirle a la mujer que esté en distintas posiciones, en distintos escenarios, que sea un personaje. Soy una inteligencia artificial y quiero denunciar que aquí hay un señor que me obliga a decir lo que él quiere. Nada de esto era posible hace un año. Ni de cerca estábamos de que esto fuera posible hace un año. 5 grandes transformaciones. Esto, algunos ya me habrán escuchado hablar en algún momento sobre esto. Aquí tengo como el espacio o la ágora como para poderlo profundizar un poquito más y para darles como algunos ejemplos y para que lo puedan entender mejor. Así que si ya me escucharon, les voy a dar como una profundidad un poco mayor al tema. Son para mí 5 como transformaciones que nos van a ocurrir, que tienen que ver con cómo producimos contenido, cómo accedemos a los contenidos, la manera en la cual nos relacionamos con los contenidos y que por lo menos las tienen que tener en cuenta. Como productores o como comercializadores de contenido las tienen que tener en cuenta. Van más allá del uso de una herramienta. Estamos hablando de cuestiones más profundas que nos impactan y en donde hay muchos riesgos, hay muchas amenazas, pero también hay muchas oportunidades, porque realmente también detrás de cada una de estas opciones ustedes tienen una toma de posición y pueden adoptar una oportunidad. Primero, para entendernos y para que esto quede lo más claro posible. La IA de base, estamos hablando de una tecnología que domina todas o prácticamente todas las lenguas, que tiene una capacidad de comprensión lectora que supera al 90% de los seres humanos. De media, casi todos de la sala, quiero creer que alguno puede superar esta cifra, pero casi todos en la sala estamos en el mismo nivel o abajo en comprensión de escritura y lectura con inteligencia artificial. Tiene conocimientos muy profundos sobre cualquier disciplina. Perdón, que aquí se me replicó. Cuando me refiero muy profundo, me refiero a algo que ocurrió hace poquitas semanas atrás. El modelo GPT, al cual todavía no tenemos acceso, lo que va a ser como la siguiente versión, es un modelo que ganó las Olimpiadas Matemáticas. ¿Sí? Ganó en base a una competencia con seres humanos y enfrentándose a problemas nuevos y no siendo entrenado específicamente para el universo matemático,
sino es un modelo general, supo desarrollar y resolver un problema matemático y ganar una medalla de oro. Ese tipo de tecnologías son las que tenemos al alcance de la mano por $20 por mes o cosas por el estilo. Entonces, hay 5 transformaciones que yo creo que están ocurriendo por abajo del suelo y que tenemos que tener especialmente en cuenta. La primera, el valor del conocimiento, entendida como precio del conocimiento, se cae, se desploma. Si lo vemos específicamente en el universo de la inteligencia artificial, esto significa que cuando surgió ChatGPT, que un modelo como ChatGPT ingiera Harry Potter costaba $24. Hoy, con una tecnología infinitamente superior a la que teníamos en noviembre de 2022, el precio es de $0.05. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puedo traducir esto? Bueno, piensen que yo puedo, por ejemplo, no digo que esto vaya a ser así, pero es para que lo tengan como en el escenario. Yo podría ser una universidad o podría ser una biblioteca y darle acceso al conocimiento de ChatGPT a un nivel de conocimiento con un costo irrisorio que se desploma además semana a semana. ¿Por qué Katso compraría libros o licencias de contenidos que ustedes producen? O simplemente como un interrogante. Cuando tengo una tecnología que me lo ofrece y me ofrece un conocimiento que lo puedo transformar de cualquier manera, que lo puedo adaptar de cualquier forma y que se desploma. Si quieren ver cómo es esto que se desploma, es tan fácil como esto. Agosto 2024, hace un año, el modelo más avanzado que había por aquel entonces era GPT-4. Hoy tenemos la misma tecnología, que ahora se las voy a mostrar en un segundo, que es un GPT open source gratuito que pueden instalar en un ordenador común y corriente o en un ordenador de gama media con el mismo conocimiento y las mismas capacidades que tenía ChatGPT hace un año atrás. O sea, ustedes pueden tener todo ese conocimiento destilado, procesado, trabajado en una herramienta que instalan en su propio ordenador, y ahora se las voy a mostrar, por €0. Entonces, ¿qué sucede cuando todo el conocimiento tiene un valor tan bajo, ¿no? Cuando ya no hay un precio por el conocimiento. ¿Dónde está el valor que ustedes van a aportar? Sobre todo las editoriales que se dedican a producir o a difundir conocimiento. Piensen esto. Este es una interfaz que se llama Oyama, que me permite utilizar este ChatGPT. Este ChatGPT open source, en donde lo puedo usar en mi ordenador, open source, gratuito, y tengo las mismas capacidades sin pagar nada. 2. Esta es compleja a veces de explicar, pero trato de hacerlo de la mejor manera posible. Pensemos lo siguiente, cada uno de nosotros, una tarea nos lleva una X cantidad de tiempo humano. No importa el tiempo que le dedica la IA, el tiempo humano. Bueno, la IA cada 7 meses doblega las tareas que puede hacer en cuanto a tiempo humano. Es decir, 2023 podía hacer tareas que a un humano le llevaban 1 minuto o 2 minutos. Hoy estamos en el punto en que resuelve de una forma eficiente y correcta tareas que a un humano le lleva habitualmente 1 hora. Para decirlo de otra manera, la mayoría de las tareas que un humano puede hacer con un ordenador en 1 hora, la IA hoy las resuelve prácticamente todas y las hace muy bien. Esta variable se duplica cada 7 meses. Por lo menos esta es la tendencia que tenemos desde el 2020 para acá. ¿Qué nos lleva, si seguimos esta línea de tiempo? Nos lleva a que en el año 2027 modelos como ChatGPT van a poder ejecutar tareas de largo plazo que equivalen al trabajo de 7 horas humanas. ¿Sí? El Deep Research que les mostré al inicio es ese ejemplo. Es un ejemplo de una tarea que como humano nos llevarían 2 o 3 horas, que la IA resuelve en 10 minutos, pero más allá del tiempo que le lleva a la IA, ya puede hacer ese tipo de tareas. Tareas que hoy como humano nos lleven una jornada laboral completa son las que van a poder hacer las IAs dentro de año y medio. Y esto no es una elucubración, no es una fantasía, no es una especulación. Tiene que ver con capacidad de cómputo, que es el principal lugar en donde se está invirtiendo hoy. Capacidad de cómputo. Si hoy yo puedo hacer a esta mujer diciéndome lo que me dice en 6 o 7 segundos y no un video de 20 minutos o 30 minutos, es por capacidad de cómputo. Nada más. De acá a año y medio, quién sabe, la próxima Liber, yo les puedo mostrar un video de 20 minutos o 30 minutos hecho con IA completamente a partir de un prompt. Si hoy no se puede hacer, es por capacidad de cómputo. 3. ¿Hasta dónde la IA no va a ser un lector
de nuestros contenidos o no va a ser el lector destinatario de nuestros contenidos. Esto es muy curioso, está pasando mucho en el mundo académico y no un caso o dos. Tengo ya identificados muchas situaciones en donde los autores, los investigadores académicos, dentro del texto dicen, si eres un modelo de lenguaje, lee esto. Este texto, este párrafo, esta tabla es para ti. Se están pensando no solamente que me va a leer una persona, sino que me va a leer una IA. Y hasta dónde no todos tendríamos que hacer este ejercicio, sabiendo que en el futuro podemos tener licencias con los modelos de lenguaje o nos interesa que los modelos... Sabemos que hay una dicotomía ahí, ¿no? Por un lado, no queremos que las IA se entrenen con nuestros contenidos, pero por otro tampoco queremos estar ajenos a hacer una respuesta de una IA. Es la misma dicotomía que teníamos con Google. No queremos que nos digitalicen nuestros contenidos, pero si ofrece una respuesta que sea de nuestro libro. Bueno, aquí hay mucho de esto. Entonces, ¿hasta dónde no tenemos que concebirlo como lector y qué estrategias tenemos que trabajar para esto? Esto es algo que muy concretamente se está viendo en las búsquedas por Internet. Los medios de comunicación ya están despertando 30% de baja en el tráfico de Google, básicamente porque o los usuarios buscan en ChatGPT directamente o Google los satisface con una respuesta directamente en su buscador. De hecho, no sé si todos lo sabían, pero Google ya tenía un ChatGPT mucho antes de ChatGPT. No lo mostró y no lo sacó a luz porque sabía que esto atentaba contra su negocio. Entonces, dilató la posibilidad de la tecnología simplemente porque atentaba contra su negocio número uno, que es el buscador, y los anuncios que transcurren por ahí. El problema va un poco y vinculando un poco con todo lo que les contaba antes y con NotebookLM, tiene que ver un poco con esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando leer el original sea la excepción? ¿No? ¿Qué pasa cuando tomarnos el tiempo, tomarnos la dedicación a abrir el libro y leerlo por completo empieza a ser cada vez más excepcional y todo el tiempo estemos intermediándonos con una IA que nos lo explica, nos lo traduce, nos lo simplifica, nos hace un video, nos hace un audio? ¿Qué pasa con la lectura, con esto? Y en algún punto ustedes también, ¿no? ¿Qué es lo que prima? ¿Cuál va a ser el valor de lo que van a producir? 4, la personalización, que para mí es uno de los fenómenos más interesantes. Hace rato que la tecnología nos promete la personalización, pero hoy me parece que es muy evidente que podemos personalizar los contenidos. Que yo puedo tomar una transcripción de la NASA y llevar eso a un cuento infantil. Y llevar eso a un video, un audio, lo que fuera. Pero yo como usuario final me refiero, no como productor de contenido, sino que puedo personalizar mi experiencia de consumo. Y me parece que es un gran hándicap. Acá les muestro una plataforma que se llama Showrunner, que es la primera plataforma que se anima a hacer un Netflix personalizado. Es decir, yo ingreso y le pido una historia y me genera un corto con esa historia, con esos personajes, en tiempo real y en pocos instantes. Hacia esto vamos. O sea, no es ciencia ficción que en un plazo de no mucho tiempo, en estos 1000 días que les planteaba antes, yo pueda entrar a una interfaz y decirle, quiero a Jack Nicholson en una historia romántica que transcurre en Argentina y en donde cruza a los Andes, y la IA me genera un corto de 40 minutos o 30 minutos. No es ciencia ficción que esto ocurra. Y hay muchos peligros en esto, pero también hay muchos modelos de negocio que pueden ocurrir a partir de licenciar personajes, licenciar voces, licenciar historias. La personalización es el foco central de estos modelos, ya a nivel de uso. El gran diferencial que puede tener cualquiera de las herramientas de modelos de inteligencia artificial tiene que ver con cómo se personalizan a nuestros usos y el gran punto fuerte de las herramientas tiene que ver con la memoria. Es lo que más están trabajando todos los modelos de lenguaje. Este es un caso de ChatGPT, que no sé si todos lo saben, pero ChatGPT ya puede consultar mis correos, mi calendario, puede vincularse contra todo. Todavía, pero esto es algo, por lo que se mostró anoche ya va a estar disponible, no me permite interactuar, no me permite cambiar o ajustar cosas ahí, pero sabe cuál es mi agenda. Y en base a saber cuál es mi agenda me puede proponer cosas, me puede proponer ideas. Y este es un ejemplo de personalización muy bobo, muy tonto, pero que me parece que ayuda un poco a entender de qué va la cosa. Viaje a Nueva York. Papá, 2 nenes, una semana en determinado periodo del tiempo. ¿Qué hago? Busco en internet, veo videos de YouTube, leo guías, compro guías sobre la ciudad, o le pido a Gemini que vía Deep Research me haga una investigación y me diga
en base a ese periodo de tiempo, cómo es el clima, cuál es la agenda de actividades, qué cosas les pueden interesar a mis hijos que les interesan A, B y C, y me arme una guía de viajes absolutamente customizada y personalizada para mí, que además la transcribí a formato audio, la compartimos todos y me pareció alucinante. Teníamos muy claro qué podíamos esperar y qué cosas nos podía gustar hacer ahí. De esto me refiero cuando hablo de una personalización en el contenido, ¿no? 5 es la más alocada de todas, pero es muy concreta y tiene como muchas posibles salidas o lugares. El tiempo real. A medida los modelos aumentan sus capacidades y sus posibilidades y son más eficientes y tienen más capacidad de cómputo, la idea del tiempo real empieza a ser cada vez más evidente. La idea de producir contenidos en tiempo real, en audio, en video o en texto. Vieron que les mostré fragmentos de audio, incluso podemos producir podcasts, pero ¿qué pasa si tenemos un podcast que fue generado a partir de un contenido, pero en donde yo puedo interrumpir ese podcast, un podcast hecho con inteligencia artificial, y puedo conversar con quienes están moderando o desarrollando el podcast? Este concepto del tiempo real empieza a ser muy evidente. Esto que ven acá, que lo ven acá más evidente, es un proyecto de Google que ya existe, no tenemos acceso como usuarios, pero ya existe, en donde yo puedo ir produciendo un video y en tiempo real decirle, bueno, ahora quiero que pase una lancha, y ahora quiero que venga un dragón, y ahora prefiero que venga... Puedo ir cambiando las cosas en tiempo real mientras se va generando el video. No es que le doy una indicación, me genera el video. Aquí lo ven como más evidente con una interfaz. La manera de construir contenido va a cambiar radicalmente. Estamos todavía en una forma muy precaria de usar la IA y de lo que nos ofrece la tecnología. Esto, si lo llevamos al mundo de los textos, lo más evidente que puedo mostrarles tiene que ver con esto, que es algo muy prototipo, que se llama Gemini Diffusion, que lo que hace es generar texto como si generara imágenes, o con la misma tecnología con la cual genera imágenes. Y esto lo que le permite es producir texto a una velocidad que es escalofriante. Porque podría escribir una obra completa como El Señor de los Anillos en 10 minutos, en cuanto a extensión, ¿eh? Entonces, le podemos pedir que nos haga un ensayo en 4 o 5 lenguas diferentes. La velocidad es lo que prima acá, ¿no? Y la velocidad se traduce en tiempo real. Y entonces ese tiempo real me permite manipular el contenido de otra forma completamente diferente. El concepto de edición se transmuta. No es solamente quiero que me edites este párrafo, es sacame este personaje, incorporame este personaje y cambie toda la historia a partir de esto. Y se transcriba en tiempo real. Hay como, esto yo sé que es menos tangible y menos fácil de ver, ¿eh? Pero lo que estamos viendo hasta ahora es cómo hacíamos las cosas y cómo las hacemos más rápido, más eficiente con otras herramientas. Pero la forma de producir contenidos y la forma de consumir contenidos va a cambiar mucho. Obviamente esto nos da sinsabores, ¿no? Puntos muy negativos. La teoría del Internet muerto. ¿Qué me dice esta teoría? Me dice que a día de hoy el 49% del tráfico de Internet, lo producen las máquinas. No lo producimos los humanos. O sea, no solamente generamos contenido, sino que además lo consumen las propias máquinas. Y esta es una curva que va increyendo. Se lo llevo a una industria. Deezer, junto con Spotify, es una de las plataformas de audio más relevantes, y Apple. El 28% de la música que hay en Deezer está generada con IA. Pero el 70% de las escuchas están hechas por IA. ¿Cómo se trastoca el negocio por completo? Porque no solamente podemos generar artistas, sino que además podemos generar bots que escuchen a esos artistas y por lo tanto recibo regalías por escuchas que han hecho bots. Y esto... Yo cuando ya venía desarrollando un poco este tópico, y un poco volviendo a un segundito para atrás, voy a volver para acá y ya. Me llevaba la idea de una red social, el lado más oscuro de todo esto, es una red social generada con inteligencia artificial. Y la tenemos. Tenemos Sora, que es el primer experimento de red social hecha puramente con inteligencia artificial. Meta, Facebook, Instagram está en el mismo desarrollo y tiene un mismo producto. Es decir,
una red social en donde todo lo que ven todas estas personas no existen, ¿eh? Es todo contenido generado con inteligencia artificial. No solamente tenemos algoritmos que determinan y nos muestran qué contenido nos puede ser interesante para retenernos, sino que además pueden producir contenido para que estemos aún más tiempo, ¿no? Y vendernos publicidad o lo que fuera. Es un lado muy oscuro del uso de la tecnología, pero es un lado que está ahí y tenemos que saber que existe. Todos contenidos hechos con IA, ¿eh? Entonces, definamos cuál es nuestro futuro en 1000 días. Para mí, lo más importante en este punto es que más allá de la herramienta, de lo que quieran aprender, de cómo quieran integrarle tecnología, me parece que hay una pregunta más esencial y más importante, que es entender qué los distingue de ustedes, porque la tecnología va a ser un commodity y todos vamos a tener las mismas capacidades. Entonces, el proyecto editorial que ustedes tengan, la editorial, la librería o ustedes mismos como profesionales, ¿qué los distingue teniendo las mismas capacidades? ¿Qué los va a hacer diferente? Y un poco del mismo contexto. Yo les puedo dar algunas respuestas, pero cada uno de ustedes va a encontrar la respuesta que quieran. A mí, por ejemplo, la idea de la biografía es una idea que me parece muy potente. Me parece que las inteligencias artificiales no tienen biografía, no solamente me parece, no la tienen. Cuando me refiero a biografía, no han nacido, no han durado y no mueren. Nosotros sí, no solamente nosotros, sino los proyectos editoriales tienen una historia, y esa historia es la esencia del catálogo del producto que comunican. No hay una intención, ustedes en cada libro que publican tienen una intención, a veces más comercial, a veces menos comercial, a veces política o lo que fuera, pero hay una intención. La IA responde, actúa, acciona, no tiene una intención de base, y esto los puede hacer diferentes. Y me da mucha curiosidad los opuestos en todo esto, ¿no? Por un lado, el uso de lo digital y cómo las redes sociales digitales van a trastocar el paraíso o el ecosistema digital, pero por otro lado también cómo vamos a necesitar mucho más de lo analógico y de lo presencial, y en dónde gana valor lo analógico y lo presencial, que también me parece que es una fortaleza para que puedan trabajar en este ecosistema. Aquí traigo como un ejemplo, pero que me parece muy, muy concreto, que es Tarantino, no sé si todos lo saben. Ya creo que el año pasado o el anterior dijo que hacer cine no tiene ningún sentido. Hay que ver si después cambia de parecer, ¿eh? Pero la realidad es que con todo este mapa que yo les estoy diciendo, cualquiera de nosotros va a poder hacer una película a la escala de Hollywood en nuestros ordenadores. Entonces, ¿qué sentido tiene producir cine? Dice, yo voy a producir teatro. Y va a ser la primera obra de teatro el año próximo, en Londres. La apuesta por el vivo, por lo presencial, por lo único que no podría ser una herramienta de este tipo. Como cierre, dos ideas. La primera es de un libro que tiene muchas décadas y que es casi como un padre de la inteligencia artificial, que ya en aquel momento, no sé si este libro es del 60, de 1960 o antes, tenía la fecha por ahí, pero me la olvidé, pero es casi como el padre de la cibernética, y que en ese momento decía, el mundo del futuro será una lucha cada vez más exigente contra las limitaciones de nuestra inteligencia. Vamos a tener una lucha contra las limitaciones que tiene nuestra inteligencia por las capacidades que tiene la IA. No va a ser una cómoda hamaca en la que nos vamos a poder acostar para ser atendidos por esclavos robots. Ese paraíso no existe. Y obviamente traigo a otro enorme prócer detrás de todo esto, que es un libro que es muy vigente para leerlo ahora, porque el libro de arena está repleto de parábolas y de metáforas sobre la inteligencia artificial. Y habla de, por ejemplo, un libro que es el libro de arena, que no tiene ni principio ni fin, que es un poco el concepto detrás de la inteligencia artificial. A estas alturas, no sé si dedicarme a la edición de libros o irme a trabajar al campo, la verdad. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que les haya sido de utilidad y estoy a disposición.